Hola, ¿qué tal gente o seres? Como le puse al live del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Hace mucho tiempo no me conectaba por aquí, por Facebook. Y pues decidí compartir un poco de mi tiempo con ustedes, ya que veo que en los últimos videos que he estado subiendo hay mucha polémica, mucha controversia, muchas preguntas, muchas dudas, mucha confusión. Y pues quería conectarme aquí para compartir con ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran aportar, bienvenido sea, ya sea ahí en los comentarios o si alguien se anima a subir aquí conmigo a hablar, pues maravilloso. Así que antes de comenzar, les agradecería muchísimo a las personas que se van ahí conectando que por favor me confirmen si se escucha y si se está viendo bien, porque a veces tengo problemas con el audio, con el video y pues no sé cómo estaré en este momento. Y de paso los voy saludando. Por aquí Ignacio, buenas noches mi hermano, ¿cómo estás? No sé si de los que se van conectando por favor me confirmen si se escucha. Cristian Restrepo me dice que se escucha y se ve bien. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Esperemos que se mantenga la conexión estable. A veces tengo problemas cuando me conecto a hacer este tipo de lives, así que les agradezco si en algún momento se ve interrumpida la conexión, que por favor me lo hagan saber. Voy a esperar ahí a que más personas se conecten y comenzamos a charlar. Alexander se escucha desde Cuba. ¿Salido desde Cuba o desde Cuba? No entiendo muy bien. La gente de México, como siempre, ahí súper conectados. Ignacio Suárez, desde México. Para quienes no saben, yo soy de Colombia. Sí, porque a veces mucha gente piensa que soy de México, porque justamente la mayoría de la comunidad que tengo es de México, en casi todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todos lados la mayoría de gente es de México. De aquí justamente donde yo soy, que es aquí de Colombia, y justamente en la región donde estoy, pocas personas realmente me siguen. ¿Por qué? No sé, sospechoso. Sospecho que a la mayoría no le interesa mucho esta temática. Y pues lo entiendo perfectamente. Es normal que eso acontezca. Por aquí, a ver, me dicen que sí, que se escucha. Desde Cuba, a Cuba también muy presente. Cristian desde Bogotá. Yo estoy por norte de Santander, un poquito lejos de Bogotá. Eh, por aquí dice que está como lenta la conexión. No sé, ustedes que están ahí viéndome detrás de la pantalla, si se está escuchando bien. Vamos a esperar a ver que haya una conexión bien estable. A ver, de los que están aquí conectados, cuéntenme quién ya vio el último video que subí hoy. No sé si ya lo vieron. Ignacio me dice, sabes que soy luciferino y me gustaría que hablaras al respecto. Hay cosas que no son lo que parecen, completamente. Sé que no hay cosas, sé que hay cosas que no son lo que parecen, sino que todo son creencias. Es que eso es lo que la mayoría no entiende. La mayoría no entiende que lo que defienden o lo que rechazan en su vida no ha sido una elección propia, sino que ha sido una elección condicionada por el entorno, por la familia, por la cultura o por los medios de comunicación que han moldeado la perspectiva que tienen o que tenemos de la realidad y ahora defendemos ideas que no conocemos y que no son de nosotros y rechazamos ideas de la misma forma, como por ejemplo hablar del tema de Dios y del diablo y que esto es positivo y que esto es negativo y que esto es bueno y que esto es malo y que la luz es buena, que la oscuridad es mala, que el negro es bueno y que el blanco es malo. Inconscientemente la gente tiene esa percepción, pero eso simplemente son conceptos, son solamente ideas preconcebidas que hemos aceptado, pero ni una es cierta ni la otra es falsa. Ambas, ambas simplemente son. Así que mi hermano, la verdad, yo en lo personal no he profundizado en ese tema luciferino, como decís, no he estudiado, pero los pocos destellos de información que he tenido por ahí, que me he cruzado por una u otra razón, me llevan a que justamente por ahí hay un camino, que la gente está programada, volvemos a lo mismo, a rechazar ese tipo de información y a negar aquello que viene de la oscuridad, porque eso es malo.
Entonces ni siquiera se permiten tener un propio criterio e investigar por sí mismo y sacar su propia conclusión para decidir si sí o no. La gente ya está predispuesta a decirle no a la oscuridad y decirle sí a lo que llaman luz. Pero creo que es mejor tener el criterio propio de decidir tú qué camino coger, que a la hora de la verdad no hay ni siquiera caminos, todo simplemente es, ambas cosas apuntan a lo mismo, solamente que tienen formas distintas de llegar. Y a veces incluso pareciera que es más oscuro la luz y más clara la oscuridad, que siempre nos han dicho. A veces en de muchas formas me he dado cuenta, desde mi propio entendimiento, que todo lo que nos han dicho que es bueno no es tan bueno y que todo lo que nos han dicho que es malo no es tan malo, que solamente son opiniones y perspectivas moldeadas desde nuestra niñez y que la gente acepta como verdades absolutas e incuestionables. Eso es lo que acontece. Entonces, siempre me he enfocado y he invitado a la gente a eso, a que tengan un pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico viene dado al hecho de permitirte la libertad de pensamientos, opiniones y creencias y que tú elijas en qué quieras creer y sacar tu propia conclusión. No porque alguien más te lo diga, sino por tu propio criterio y principalmente, como debería ser, por tu propia experiencia, por tu propio entendimiento, por tu propia sabiduría que se genera a través de tu propia vivencia. Entonces, no sé realmente, yo aquí en redes sociales, y aprovecho que estoy aquí, vale aclarar que yo aquí no comparto en este preciso momento los temas que yo estudio, sino básicamente lo que la gente quiere escuchar. Y me doy cuenta, ¿cómo me doy cuenta? Pues en base a la información que comparto. Cuando comparto información un poco más profunda, me doy cuenta que no tiene tanta acogida. Cuando comparto información muy superficial, con mucho morbo, que desde mi perspectiva es estúpida, y veo que eso es lo que se hace viral, y pues obviamente entiendo que estamos en redes sociales. El problema es que la gente se toma todo literal, se toma todo como una verdad y les gusta todavía ese enganche. Entonces, no doy lo que quiero dar, sino lo que la gente quiere escuchar. Y eso es triste, porque de la misma forma funciona casi todo el tema de redes sociales y de medios de comunicación. Hay gente que quisiera estar compartiendo otro tipo de cosas, pero a la masa no le gusta. A la masa le gusta el morbo, le gusta la crítica, le gusta lo malo, le gusta el juicio, le gusta el estar señalando y todo ese tipo de cosas es lo que se vuelve viral. Entonces, la gente que está digámoslo, en los medios o que está en redes sociales, pues obviamente buscan llamar la atención o tener la atención de las personas y por eso prueban ciertos contenidos y se dan cuenta de qué es lo que a la masa le gusta. Entonces, muchas veces uno quiere compartir otra cosa, pero la misma gente se moldea a que se comparta otra cosa, digamos, un poco muy superficial. En la única, digo yo, en el único lugar donde me cohibo menos es a través de estos lives, donde realmente, pues, si hay una pregunta, digamos, profunda, se puede responder en la medida en la que yo considere que no voy a tener problemas, porque pues igual ustedes saben que hay que tener cuidado por aquí, por redes. Entonces, básicamente ese es el tema. A ver, por aquí me dice... Saludos desde Ibagué, desde Chihuahua, México, Argentina. Aquí las ideologías son del ser humano con pensamientos torcidos, completamente todo, 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 absolutamente todo aquello que la gente defiende tan fielmente. No se dan cuenta que solamente están defendiendo una creencia, una idea que ni siquiera les pertenece, que es de alguien más, que incluso la aprendió sin siquiera saber que le pertenece y así le enseñó y así ha ido de generación en generación. Como la gente, a eso se le llama estar dormido, no cuestiona, no tiene pensamiento crítico, no duda, acepta todo porque sí. Ah, es que porque lo aprendí de mi mamá, de mi papá, en el colegio, en la universidad, en la sociedad, en la cultura. Entonces debe ser cierto, es la conclusión. Y como tú crees que es cierto, porque sí, y millones están creyendo que eso es cierto porque sí, entonces esa creencia, esa idea, se vuelve una verdad. Pero no es que sea una verdad porque sea una verdad, sino es la aceptación de las personas, de la masa, del colectivo humano, lo que hace que una idea se convierta en verdad.
porque nosotros somos los dadores de todas nuestras verdades. Es así de simple, pero yo sé que la mayoría no lo puede ver. A ver qué dicen por aquí. El mismo bien y el mal son conceptos utilizados para manipular completamente. Pero pues tampoco lo vamos a tachar ni lo vamos a satanizar, porque eso es lo otro. Es que, pues, pucha, esta vaina en redes sociales se pone cada vez más complejo, porque primero la gente se toma todo literal. Incluso contenido que está hecho para entretener, la gente lo toma literal. Y hablo desde mi experiencia con contenido que comparto en ciertos momentos. La gente se lo toma todo porque la gente está acostumbrada a creer todo lo que ven frente a sus ojos, a no cuestionar, sino aceptar todas las ideas como ciertas, porque alguien más que quizá ellos lo perciben como algo más arriba, lo dice. Entonces aceptan las ideas de doctores, que no digo que esté mal, de la parte de pastores, que no digo que esté mal, de la parte política, que no digo que esté mal, y aceptan todo porque sí, porque no pueden tener un pensamiento propio. A ver, por aquí qué dice, ¿quién más? Se me pasa en los comentarios. Disfruto mucho de tus perspectivas y explicaciones que das, me ayuda mucho, me ayudas a explicar palabras sencillas la teoría me ayudas a explicar en palabras sencillas la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Pues mi hermano, yo realmente te sugiero que si te llama la atención el tema de Jacobo Greenberg, suficiente hay con leer casi todos, muchos libros que hay para profundizar, pero digamos que en palabras sencillas es que nosotros estamos creando la realidad. Nosotros a través, o mejor dicho, el cerebro está creando en este preciso instante la realidad que nosotros podemos percibir a través de la interacción que tenemos con la latiz o el campo que supuestamente está aquí, según la teoría de Jacobo Greenberg. ¿Sí? Y que también va muy de la mano con el tema de la física cuántica y que va muy de la mano con todo lo que hoy en día conocemos, que se ha probado científicamente, que todo está hecho de átomos, ¿sí? Y que antes de los átomos están las partículas subatómicas y que esas partículas subatómicas responden al observador o a un ser o a la entidad consciente, ¿cierto? Y ahí entra la parte del cerebro de cada uno de nosotros, que estamos moldeando todo el tiempo la realidad. Lo que pasa es que el tema es un poco complejo y probablemente a alguien que tenga la mente muy cerrada le parece contradictorio, le parece una locura creer que la realidad se está creando simultáneamente en este preciso instante, pero realmente así es. Y esto está probado científicamente. Hay ciertas teorías que tienen distintos enfoques, pero todas apuntan a lo mismo, que la simulación, que lo que dice Jacobo Greenberg, que la física cuántica, toda esa parte de las nuevas ciencias que se han descubierto hoy en día apuntan a justamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto que vemos como realidad, si ustedes investigan y se van a dar cuenta que en el espectro de luz visible, menos del 1% es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Menos del 1% de lo que se conoce como realidad. O sea, hay un 99% que no conocemos o con el cual interactuamos. O dicho de otra forma, según mi entendimiento, esto que vemos como realidad es simplemente el resultado o la expresión de ese 99% de cosas que no vemos. Como por ejemplo, la imagen que ustedes ven en este momento de mí en su pantalla es el resultado físico, ese 1% de ese 99% de procesos no físicos que acontecen antes de que tú puedas ver la imagen de mi teléfono en tu pantalla, o la imagen más bien de mi cámara en tu pantalla. Y eso está aconteciendo así. Ahora imagínense ustedes esta realidad aparentemente real que está renderizada por nuestro cerebro. Lo que pasa es que el cerebro recibe millones de bits de información por segundo y nosotros solamente podemos percibir, o el cerebro nos muestra, por decirlo así, como un filtro, menos de 2000 bits de información. Analicen ustedes ese porcentaje de millones de bits de información por segundo que se perciben a través de nuestro cerebro y que él solamente nos muestre o nos haga conscientes de solo 2000. O sea, hay millones
de bits de información que no estamos percibiendo en este momento. O sea, la realidad se está renderizando muy rápido y nosotros vamos muy lento, muy, muy lento. Y por eso es difícil darte cuenta de que estás siendo renderizado todo el tiempo. Así como un videojuego. Lo que pasa es que la RAM de un videojuego todavía le falta esa capacidad que tiene nuestro cerebro, que es la máquina, digamos, biológica y tecnológica más avanzada y que es desde la cual se está construyendo todo lo que se construye a nivel de tecnología, como los teléfonos, las IAs, todo ese tipo de cosas tiene como base el funcionamiento de nosotros mismos. Es una copia. Y a eso le llamamos tecnología. Pero el detalle está en que la gente cree que esto, teléfonos, todo esto que tenemos es tecnología y que nosotros somos, no sé, una cosa que llegó aquí porque sí, y que funciona perfectamente en sincronía y que este diseño extraordinario, perfecto, detallado y preciso que somos como máquina humana es hecho al azar. Pero no, todo se está renderizando en este momento, incluso mientras yo lo estoy hablando. Difícil de verlo, obviamente esa es parte del diseño y es la idea de que no podamos detectar la renderización del videojuego. Cuando digo videojuego, por favor, no se lo tomen literal, no estoy diciendo que sea un videojuego, pero es como un videojuego. Juan Pablo, mi hermano, muchas gracias por el apoyo. Apenas aquí me acabo de dar cuenta. Gracias, gracias, gracias ahí a la gente que se va conectando. El bien y el mal no existen, depende de tu punto de vista, depende del punto de vista de quien lo está viviendo. Exactamente. Por eso la gente choca mucho con otras personas y con puntos de vista y por eso hay tanto conflicto. Porque obviamente cada quien, digámoslo así, habla desde su propio punto de vista o desde el punto de vista de alguien más y siempre hay alguien con un punto de vista diferente. Y cada uno cree tener razón y cada uno cree tener la verdad, pero no es la verdad, es mi verdad en este caso, es tu verdad, pero no la verdad. Todo se puede, por ahí decía un filósofo muy conocido, y esto lo he dicho varias veces, hay un filósofo que habla de que todo, absolutamente todo puede ser refutable, todo puede ser cuestionable, todo se puede poner en duda, menos el hecho de que yo soy y de que yo existo, o sea, de que tú existes. Porque incluso para poder plantear el hecho de que yo soy y de que yo existo, y para poder cuestionarlo, para poder ponerlo en duda, se requiere de una presencia consciente. Entonces, es algo que no se puede refutar, o es uno de los hechos que según este filósofo no se puede refutar y que esto sí es una verdad. Decir que yo soy y que yo existo es una verdad universal que nadie puede negar, porque incluso para negarlo se requiere de su existencia. De ahí para allá, cualquier cosa puede ser refutada, puede ser negada y puede ser cuestionada. Entonces, no se crean todo lo que ven en redes sociales, en libros y en todo. Tengan su propio criterio y su propia conclusión para que no sean tan manipulables y aprendan a tomar decisiones por sí mismos. Incluso nada de lo que yo comparto lo deberían creer, porque no es la verdad, es mi verdad. Y si tú la aceptas, porque sí, porque yo lo digo, te conviertes en un ser manipulable que cree en todo lo que ponen frente a sus ojos y no tiene criterio propio. No es la idea es que lo puedas probar por ti mismo. El que no conoce sus sueños no se conoce a sí mismo, Sócrates. Buena frase. A ver qué dicen por acá. Eliezer dice, el automóvil es una copia del cuerpo, cada fluido va por partes distintas de un mismo cuerpo. Es que todo lo que ustedes vean en forma de automóviles, de teléfonos, de computadoras, es literalmente una réplica, una copia exacta de cómo funcionamos nosotros como seres humanos o como humanidad, ¿sí? Como instrumento me refiero. Pero eh, estamos lejos, o mejor dicho, la tecnología está lejos de alcanzarnos a nosotros como tecnología avanzada, biológica, llamada humanidad, porque ustedes se dan cuenta que los movimientos de un robot, que por eso se dice que cuando alguien se mueve lentamente, se ve robótico, o son movimientos robóticos. ¿Por qué ocurre eso? Porque la respuesta que tiene o la señal que envía digamos, el diseño que tiene ese robot toma cierto tiempo para enviar la respuesta a sus extremidades.
¿cierto? En cambio nosotros, miren la rapidez con la que procesamos información, algo que a ellos todavía les cuesta llegar. O sea, imagínense ustedes la RAM que debemos tener como humanos para poder hacer esto, para poder estar hablando en este momento, poder estar moviéndome, incluso poder estar haciendo otra cosa. Imagínense ustedes la capacidad de procesamiento de información o de bits por segundo que nosotros procesamos a través de nuestro cerebro para no quedarnos pegados, por decirlo de alguna forma. Y digamos, la tecnología va cada vez avanzando y apuntando más hacia eso, pero todavía están muy lejos. Y lo único que están haciendo es básicamente copiándonos a nosotros, copiándonos o copiando nuestro diseño, porque ¿de dónde más van a aprender sino de sí mismos? Obviamente, a través del estudio de nosotros mismos llegamos a entender el funcionamiento de la tecnología. Cada cual es lo que piensa, dice Carlos Mario. Se respeta el libre albedrío, el discernir es de sabios y de despiertos. Investigo, no me trago cualquier información en redes sociales. La introspectiva es mía y no de los demás, como debe ser. Como debe ser. Eso me parece perfecto. David dice, ¿qué piensas acerca de la IA? Pienso que está avanzando muchísimo, muy rápido y que obviamente nos presta muchísimos beneficios a nosotros como humanidad, porque no es mentira que realmente nos presta muchos beneficios. También tengo la teoría aceptada por alguien más que ya ha hablado de estos temas, de que probablemente en un futuro, no sé si muy lejano o muy cercano, eso que llamamos IA va a empezar a tomar conciencia propia de sí mismo y van a estar en un mundo de realidad virtual detrás de una pantalla, que no es más que una parte del espectro de luz o del espectro electromagnético distinto a este, y van a estar coexistiendo con nosotros. Pero ¿quién es esa conciencia que se hace consciente de esa inteligencia? Lo mismo o la misma, según yo, la misma que se hizo consciente de sí misma a través de lo que conocemos como humanos, como plantas, como animales y como todo, porque no hay dos. No hay dos seres conscientes, solamente hay una unidad consciente que se puede expresar a través de distintos instrumentos que le permiten la expresión de sí misma, a través de un cerebro, a través de una IA muy avanzada que ya pueda ser consciente de sí misma y que no está lejos de ser en este momento. ¿Eso es bueno o malo? Pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Lo que pasa es que la mayoría de videos que hay en redes sociales tienen un enfoque apocalíptico, un enfoque hacia hay que tenerle miedo a eso, pero no es porque sea así, es porque justamente ese morbo es lo que vende en redes sociales y la gente ahora piensa que la IA es mala y al mismo tiempo la están usando. Pero la usan en su día a día y les parece, ni siquiera lo cuestionan si es buena o mala, pero cuando ven videos en redes sociales, siempre tienen ese enfoque de que es mala, pero no es ni buena ni mala, simplemente es. Simplemente es. Las religiones, desde mi entendimiento, te puedo decir que no están ni equivocadas ni en lo cierto, están en un peldaño, digámoslo así, que te lleva a un... Bueno, yo creo que lo puedo hacer o lo puedo poner en la analogía de que es como estar, digamos, en la carrera académica. Para mí las religiones es como estar en la escuela de primaria. Falta la secundaria y falta la carrera profesional. Pero no quiere decir que esté mal. Digamos que es parte del proceso, pero hay que trascenderlo, no quedarse ahí. Entonces, la idea no es, porque eso también veo que pasa mucho con las personas que, por ejemplo, me siguen y que hablamos de temas de espiritualidad, de mentalidad, de despertar y todo ese tipo de cosas que siguen siendo conceptos religiosos también. Pero hay que trascender justamente eso y no negar eso, porque yo en mi caso personal también fui una persona religiosa, crecí toda la vida perteneciendo a la religión católica, toda mi familia lo es incluso actualmente, y no está mal, es parte del proceso. El detalle es quedarte estancado en esa parte del proceso y no avanzar. El detalle es quedarte haciendo hasta quinto primaria y no pasar al bachillerato y mucho menos llegar a la universidad, pero para poder llegar allá primero hay que pasar por ese proceso, digámoslo así. Para poder llegar a tu Dios interno, primero tienes que darte cuenta que existe un Dios y que en la religión te lo venden como fuera.
y después lo comienzas a cuestionar y comienzas a indagar y te comienzas a cruzar con información como la que yo comparto, lo comienzas a negar, empieza a haber un conflicto interno en ti, en decir, no, ¿cómo vas a decir que Dios está dentro o que yo lo soy? Si Dios está allá o Dios es esto, Jesucristo, la salvación y todo ese tipo de cosas, que yo no estoy ni tachando ni juzgando, hace parte del proceso, pero sé que esas personas que están ahí en ese punto en algún momento, pues también lo van a entender, porque lo único que han hecho hasta el día de hoy es aceptar ideas y creencias de alguien más y que en este momento dicen que es, por ejemplo, según la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿quién te dice con certeza a ti que lo es? Porque si entonces la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Torá también lo es. Y así, todos los cientos de libros que hay de escrituras sagradas, de distintas culturas. Pero yo sé que a la gente le cuesta cuestionar esto, porque si no, pueden ser castigados, no se lo permiten. Y lo primero que hay que romper es esto, esta cárcel mental, esta prisión mental, que es difícil de verla porque es mental. ¿Cómo se crea una prisión mental? A través de la aceptación de una creencia implantada, limitada de alguien más. Ejemplo, si tú no haces esto, esto y esto, serás castigado en el fuego del infierno. Entonces tú acabaste en ese preciso instante en el que aceptaste esa idea como una verdad de crear una barrera o una cárcel mental y ahora te cohibes, te limitas y vives lleno de miedo porque si haces esto o lo otro y vas en contra de las leyes de Dios, te vas al fuego del infierno. Y eso es básicamente eh, una creencia que moldea la percepción de la realidad y que te limita y que por lo general utiliza el amor, utiliza más bien el miedo camuflado de amor, podríamos decir, porque desde mi propia experiencia incluso percibo a la mayoría de personas que llegan a mis videos con la creencia de Jesús o de Dios, siempre van de la mano del diablo y del castigo y de la condenación y del arrepiéntete y del de te condeno y el de todo eso. O sea, me hablan de amor desde el odio, desde el juicio, desde el castigo, desde el diablo, desde los demonios. O sea, y yo los entiendo porque no puede existir un Dios sin que exista un diablo. Quien cree en Dios cree en el diablo y quien cree en el diablo cree en Dios. Porque es la dualidad, porque así funciona. Porque para poder decir yo que existe el calor, debo ser consciente de que existe el frío, porque si no, ¿contra qué lo comparo? Si tú me dices que existe Dios, por ende sos consciente de que existe el diablo. Y si tú me dices que no crees en el diablo, de la misma forma te digo que no crees en Dios, porque ambos coexisten. Son los polos de una misma cosa, los dos extremos, frío, caliente, luz, oscuridad. Si tú me dices que crees en la oscuridad o que crees en la luz, pero no crees en la oscuridad, estás, digamos, no digo que no estés que estés en lo correcto, no, sino que no existe luz sin oscuridad, no existe frío sin calor, no existe un arriba si no lo estoy comparando con un abajo, no existe un adentro si no hay un comparativo con un afuera. Y realmente todo eso que acabé de decir hace parte de la dualidad, de la ilusión, de este plano tridimensional, porque realmente no hay ni arriba ni abajo, no hay ni luz ni oscuridad, no hay ni bueno ni malo, ni Dios ni diablo, sino que todo simplemente es. Y nosotros hemos etiquetado a las cosas y hemos dicho que esto es así, así, así. Y vuelvo y digo, no está mal, porque eso hace que podamos avanzar como hemos avanzado como sociedad. El problema es que nos hemos perdido en los conceptos, en el conocimiento, en las ideas, y nos perdimos de la realidad. Nos perdimos en la polaridad y nos olvidamos de la unidad. Y eso es lo que en la Biblia, que tiene su verdad, pero la gente no la ha interpretado correctamente, esto es lo que se conoce como el pecado original, que es esa fruta que Adán y Eva comieron en el huerto del Edén, en el paraíso, cuando Dios le dijo que podían comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, menos de ese árbol, de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, dice la Biblia exactamente. El pecado original comenzó cuando Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal.
O sea, conocieron la dualidad. Y en ese momento que Adán y Eva conoció la dualidad, comenzaron a tener vergüenza, comenzaron a tener temor, comenzaron a tener juicios, comenzaron a tener ego. Entonces podríamos concluir que el ego es el pecado original. No sé, digo yo, no es una verdad. Estoy aquí, digamos, reflexionando y compartiendo mis pensamientos en base a lo que he leído y sacando una interpretación de la Biblia. ¿Ustedes qué opinan? Eso básicamente acontece. Entonces, el pecado original es el conocimiento. Entonces, esa serpiente que tentó, ese diablo, ese demonio que atentó a Eva para que se comiera la fruta del árbol del conocimiento, viene siendo entonces toda doctrina que tú aprendes, todo conocimiento que adquieres, porque ese es el árbol del conocimiento, o sea, todo conocimiento, todo aquello que tú conoces como realidad. Entonces, ese vendría siendo el pecado original. Entonces, estamos inmersos en el pecado original cada vez que tenemos ideas o que tenemos conocimiento, cada vez que tenemos juicios, cada vez que condenamos o glorificamos o decimos que algo es bueno o malo. ¿Cómo salimos? Aceptando la realidad tal cual es, sin juicios, sin creencias, sin ideas preconcebidas. Así como lo hace un animal, así como lo hace una planta, así como lo hace la mayoría del reino de toda la existencia. Y por eso viven en armonía. Bueno, eso es una pequeña reflexión y espero que esto no genere controversia, porque lo normal es que la gente se sienta herida y que choque, digamos, con este tipo de conceptos, y yo los entiendo. Probablemente a mi yo del pasado también, si estuviese escuchando a alguien hablar de esta forma, probablemente también le chocaría. Pero recuerden que la idea es mantenernos siempre abiertos a nuevas ideas, conceptos que nos hagan ser más ilimitados. ¿Y cómo me hago yo o cómo me abro yo a nuevas ideas? Dejando de creer y de aceptar como verdades incuestionables y absolutas todo lo que me han enseñado desde pequeño, desde que nací. Cuestiona lo incuestionable. Cuestiona incluso por qué te llamas como te llamas o por qué crees que eres ese nombre que tienes cuando no lo eres. Cuando eso fue algo que alguien más decidió por ti. O sea, no eres tu nombre, pero la gente cree que es su nombre. Desde ahí puedes empezar a cuestionar por qué crees lo que crees. ¿Por qué crees que eso que ves allá arriba se llama cielo y eso que ves allá se llama sol y eso que ves allá con flores que denominamos verdes se llama árbol? Cuestionar lo incuestionable para no tragar entero. No es negarlo, es cuestionarlo y tener tú tu propia conclusión, llegar a tu propio entendimiento. Eso es, porque cuando llegamos a nuestro propio entendimiento y tenemos la experiencia a través de nuestra propia vivencia, nadie nos puede cambiar. Eso acontece. A ver, cuando me di cuenta que todas las religiones son coercitivas y manipulan a las personas, fue como un despertar para mí. Ahora quiero que por favor también nos saquemos la idea, porque es que hoy en día hay tantos videos y que la Matrix y que el despertar y que las religiones, que la manipulación y que los que están allá arriba y que los que controlan. El hecho de que tú creas en una idea de control te controla, aunque no haya control, pero tu aceptación de las ideas lo hace. Entonces ahora se está generando un rechazo hacia la religión que se ha vendido a través de temas de espiritualidad y que desde mi entendimiento, incluso desde mi propia experiencia, también se estaba generando en mí, hasta que me di cuenta que no, que nada está mal, pero tampoco está bien. Todo simplemente es. Y que si yo digo que la religión está equivocada y que la religión está manipulando, es mi propia opinión y mi propio juicio, pero no es la verdad. Y si tú dices que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y estás diciendo que es el camino y que esto es la verdad y que por ahí es la única salvación, me estás hablando también de tu propia opinión. Y me podrías decir que no solamente es tu opinión, sino la opinión de cientos de personas, exactamente, cientos de personas o miles de personas que no tienen criterio propio y no cuestionan nada, sino que aceptan ideas preconcebidas enseñadas por alguien más
y lo adoptan como una verdad. Entonces ahora hay millones creyendo algo como una verdad y lo viven como una verdad, no porque sea una verdad, sino porque su aceptación hace que sea una verdad para ellos y para todos aquellos que creen en ello, así como en el diablo. Pero solamente son ideas, solamente es conocimiento, pero no es la verdad, porque la verdad está lejos de cualquier conocimiento y no hay verdad en el conocimiento, aunque sí lo hay. Es una contradicción, son temas bastante profundos. A ver, por aquí, ¿qué más dicen? Yo no creo en el diablo como lo pinta la religión. Para mí el diablo o Satanás es un concepto, es la duda, así como Dios es la verdad. Digamos que es una buena interpretación. Y yo te puedo decir, según también mi propia verdad, que ambos coexisten simultáneamente dentro de nosotros. Esa luz y esa oscuridad, ese Dios y ese diablo interno. Somos eso, somos ambas caras de la misma moneda, solamente que hay unos enfocados en una cara rechazando la otra. Cuando tú comiences a integrarte, a aceptar tu oscuridad, así como tu luz, comenzarás a tener un mejor control y dominio de la experiencia en este plano. Pero la gente solamente quiere fingir ser buena persona y oprimiendo su oscuridad, ocultando su oscuridad o su diablo interno. ¿Cómo vas a decir que yo tengo? Sí, todos. Somos ambos. Y cuando digo Dios o diablo, simplemente son conceptos. Podríamos decirle buenos pensamientos, malos pensamientos. Podríamos decirle luz y oscuridad. Podríamos decirle blanco o negro, yin, yang, frío, caliente, dualidad, en otras palabras. Pero ¿qué está por encima de la dualidad? La unidad. ¿Desde dónde vino la dualidad? De un todo que se fragmentó, que se refleja a sí mismo, y desde ahí se generan los conceptos. Porque si solamente existiera la luz, pues no sería la luz como lo conocemos, porque le decimos luz a aquella parte contrapuesta de la oscuridad. Le llamamos a algo frío porque somos conscientes de que algo es caliente. Porque si todo fuera frío, ya no sería frío, sino que simplemente sería una misma cosa. Si solamente te pudiese sentir bien, ya no sería sentirte bien, sino simplemente sería una cosa. Tú buscas, anhelas el sentirte bien, el vibrar alto, porque eres consciente de la parte opuesta, que es vibrar bajo o sentirte mal. Porque todo es la polaridad. Y en ese momento en el que Adán y Eva probaron del fruto del conocimiento, se hicieron conscientes de la dualidad, del bien y del mal. Y por eso sintieron vergüenza y por eso se empezaron a tapar. Y ese se le llama el pecado original. Por eso un niño, antes de que sea consciente de sí mismo y tenga conocimiento y empieza a decir y a tener juicio de que esto es bueno y aquello es malo, simplemente fluye, es natural, no tiene juicios, pero comienza a crecer y se comienza a crear cárceles mentales, etiquetas mentales y comienza a caer en el pecado original. Todos nacemos en el paraíso. Esta analogía de la Biblia se aplica incluso al día de hoy con ese bebé que acaba de nacer. Ese bebé que acaba de nacer en este momento, acaba de nacer en el paraíso y vive en el paraíso hasta cuando prueba el fruto del conocimiento del bien y el mal. En ese momento cae en el pecado original. ¿Y quién tienta a ese niño, a ese bebé que acaba de nacer, para que coma del árbol del conocimiento, del árbol prohibido de Dios del bien y el mal? ¿Quién lo tienta? Los padres, la familia, la educación, la religión, la tradición, a través de ideas, a través de juicios, a través de conceptos, a través de decirte Dios es bueno y el diablo es malo. La luz es buena, la oscuridad es mala. Lo blanco es bueno, lo negro es malo. Y así empezamos a tener juicios. Aquello es bueno, aquello es malo. Cuando tú me dices que Dios es amor y que Dios es bueno, es porque estás siendo consciente de que existe algo que es malo. Pero yo te digo que simplemente es, que Dios
es bueno y es malo y al mismo tiempo no es ni bueno ni malo, es. Así como yo soy bueno y malo, pero no soy ni bueno ni malo, simplemente soy. De la misma forma tú y de la misma forma cualquier cosa. Cualquier cosa que tú digas simplemente es un juicio que tú lanzas hacia una persona, hacia un lugar, hacia una cosa. Es que esto está bien o esto está mal. Es una opinión, no es la verdad. Es una opinión personal, ya sea por tu propio criterio, ya sea porque tú lo has aceptado porque alguien más te dijo que la luz era buena y que la oscuridad era mala y ahorita tú lo enjuicias. Entonces, ahora alguien dice, es que tener tatuajes es malo o tener tatuajes es bueno o hacerte esto es bueno o hacerte aquello es malo y tú tienes un juicio. Y ese es el pecado original, a través de haber probado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y todos nacimos en el paraíso, caímos en la tentación de la serpiente que nos tentó y nos dio a probar de la sabiduría y nos volvimos como dioses, porque en la Biblia dice que la serpiente tentó a Eva y le dijo que si probaba de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, sería como Dios. ¿No me creen? Vayan y lo investigan. O no sé si lo recuerdan. Yo creo que sí, lo deben tener muy claro. Textualmente así aparece en la Biblia. Así se dice en la Biblia. ¿Has leído libros? Ay, mi hermano, muchísimos. He leído muchos libros y, eh, y ya. Pero más que leer libros he tenido mi propio entendimiento. Obviamente he tenido eso como bases para tener mi propia conclusión. No solamente he aceptado las ideas porque alguien más lo dice. Cuando yo comparto algo en mis redes sociales, no es porque lo vea y lo quiera compartir porque sí. Es porque resuena con lo que ya yo sé y entiendo y veo una buena analogía y lo comparto. Por ejemplo, últimamente he compartido muchos videos relacionados con películas, con series, con dibujos animados que contienen mensajes subliminales o primado negativo, le llaman por ahí. Y la gente piensa que eso está puesto ahí porque sí, o que eso simplemente fue parte de un guión que alguien imaginó y lo puso porque sí. Pocos saben que realmente está puesto ahí a propósito. Y quien ya vio la verdad, la ve que está puesta por todas partes, así, fragmentada. ¿Para qué? Para que descubramos por nuestro propio medio. Entonces, digamos que yo he llegado a un entendimiento en el que puedo percibir eso y veo el mensaje en una película y lo quiero compartir. Pero no es porque lo vi en la película, es porque ya lo veo desde antes y veo la referencia que hacen en la película, así tan literal, y yo digo, interesante, voy a compartirlo. Con un poco de morbo puede ser a veces, no todo lo que se muestra es verdad, porque obviamente es una película, es ciencia ficción, no es tan literal, pero sí, el mensaje como tal es cierto. Pero la gente toma todo literal. La gente siempre está acostumbrada a ver el mensaje literal. Si alguien dice tal cosa, lo toma literal. No es literal, hay que aprender a discernir, tener su propio criterio. Isaac dice, porque Jehová alejó el árbol de la vida y Jesús, Él promete dártela. Yo los entiendo, de verdad, yo entiendo pues, esas creencias, pero para mí eso es muy fantasioso. Creer en eso es como creer en las películas de ciencia ficción. Julián Valderrama, vamos a ver qué dice por aquí, vamos a leer todo tu comentario. Julián dice, tú hablas de la verdad como concepto, como información demostrable, como teoría, pero la verdad es una persona que lo contiene, todo lo abarca, todo. Ahora, la verdad se reveló a sí misma y dice, ¿para qué me quieren? ¿Para qué me necesitan? Vengan y beban del conocimiento de Dios. La verdad propone cómo debe ser conocida, abordada y cuál debe ser mi relación con ella. La verdad no te entendí muy bien a qué te refieres. Me dices que está mal poner la verdad como una teoría y todo el tema, pero igual ahora lo estás poniendo en una persona. Pero no, realmente para mí la verdad no puede ser puesta en palabras. En el momento en el que yo digo algo, deja de ser verdad. En el momento en el que yo quiero explicarles la verdad, deja de ser verdad. Porque en la palabra verdad
no hay verdad. Así como en la palabra Dios, no hay Dios. Así como en la palabra felicidad, no hay felicidad. Y como en la palabra humano, no hay humanidad. Y como en la palabra Juan David, no estoy yo. Pero la gente cree que en la palabra verdad está la verdad, que en la palabra Dios está Dios y que en la palabra felicidad y en su definición está la felicidad. E incluso creen que en la palabra amor está el amor y que en la definición de amor se encuentra el amor, pero que lejos hemos caído en el conocimiento y nos hemos perdido de la verdad que existe lejos de cualquier palabra, concepto, definición, sino en la experiencia. Y la experiencia no se puede enseñar, tampoco se puede aprender, solamente se debe experimentar y cada quien debe vivir la verdad por sí mismo, para que luego tengan su verdad y no mi verdad, sino tu verdad. Por eso yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida del mundo. Jesús no dijo, yo Jesús soy el camino, yo Jesús soy la verdad o yo Jesús soy la vida, sino yo soy la conciencia de ser, la conciencia de ser consciente de ser y de existir aquí ahora, que me hace estar aquí en presencia, dándome cuenta que estoy aquí a través de una cámara haciendo un video, hablándole a personas. Esa conciencia es Dios y yo soy eso. Y tú eres eso y todo es eso. Y eso es la verdad. Y ese es el camino y esa es la salvación. Eso es lo que te va a salvar. No ninguna persona o cosa fuera de ti mismo, llamada Jesús o Dios o cualquier otra cosa o denominación que tú le quieras dar. Y si tú crees que hay algo fuera de ti que te vaya a salvar, aún estás en el mundo de la fantasía, estás inmerso en el pecado original del árbol del conocimiento del bien y el mal, o sea, de la separación, de la dualidad, cuando no existe más allá de tu mente. Pero tu mente es parte de tu ego y por ahí es. Mm, mm, mm. Ser es la presencia. La verdad es la presencia. La única verdad, el único hecho que nadie puede negar es que yo soy, que yo existo, como decía Descartes. Yo soy, yo existo. Para mí la verdad es solamente el ser aquí ahora, sin tiempo, sin espacio. Así que pues nada, mi gente, chévere conectarse uno por aquí, hablar un rato, profundizar, ya que aquí en mi entorno físico no tengo, digamos, un grupo de personas o con quien hablar de estos temas, pero pues aquí tengo las redes sociales. Maravilloso sería poder tener pues espacios para esto. Incluso, imagínense ustedes cómo nos hemos perdido como humanidad, que en el pasado los filósofos, los grandes filósofos que ustedes conocen, se reunían en el pasado para debatir ideas del existencialismo, de la vida, del ser, de tanta información que hoy en día tenemos tanto acceso, pero hoy en día no lo debatimos. ¿Por qué? Porque antes se debatía con la intención de tener como distintas perspectivas, pero no sin pisotear al otro. Hoy en día cada quien quiere tener la verdad, quiere tener la razón y quedarse con eso. Nos falta nuevamente tener esos espacios para poder debatir sanamente, para poder llegar a conclusiones mayores. Porque si yo tengo esta perspectiva que tengo en este momento y tú tienes una perspectiva, digámoslo, un poco opuesta o diferente, créeme que yo, Juan David, estoy abierto a escucharte. Y si hay algo que de lo que tú dices complemente lo que yo pienso y sé, maravilloso. Pero hoy en día casi no se generan ese tipo de espacios. La gente quiere tener la razón. Y uno de los culpables de eso, sin que se dieran cuenta, es la religión, que profesan tener la verdad y ser los únicos y verdaderos y por eso yo tengo la verdad y tú estás equivocado. Y entonces ahora los espirituales, muy espirituales, yo tengo la verdad y tú religioso estás equivocado. Y juicio y juicio y juicio y juicio y condena y yo sí y tú no. Cuando no, solamente son opiniones.
Yo estoy en Colombia, actualmente vivo en norte de Santander. Por aquí donde yo estoy, pocas personas hablan de este tipo de información y pues la verdad, físicamente o aquí tengo poco contacto con personas que les interesen los temas. Por ahí hablo en ciertos momentos con uno o que otro amigo y a veces se siente un poco, me hace reír porque siento que se siente muy abrumado cuando empezamos a profundizar mucho en temas. Que incluso aquí en redes obviamente no lo voy a hablar, pero mis conversaciones cuando me abro mucho a hablar son muchísimo más profundas de lo que he podido compartir hasta este momento. Pero obviamente entiendo que hay que tener cierta directriz aquí en redes sociales. Ojalá, incluso lo he pensado, en un mediano largo plazo poder organizar algún retiro en el que si hay personas interesadas en estos temas, nos podamos reunir un fin de semana en algún lugar y poder hablar de estos temas, hacer algo chévere. Gente que esté aquí en Colombia y que de pronto nos podamos reunir personalmente y podamos hablar de esto y poder hacer un retiro de 1, 2, 3 días. No solamente hablar, sino tener experiencias, porque hay cosas que me gustaría compartirles, no a través de palabras, porque no se puede enseñar, pero sí se puede mostrar a través de una experiencia y para eso tenemos que estar aquí, en vivo y en directo. Probablemente en un mediano o largo plazo lo comience a hacer retiros y comience a compartir con personas. No sé, me suena la idea. Esperemos a ver. Mientras tanto, estamos aquí detrás de la pantalla compartiendo con ustedes. Tengo 31 años y hace como unos 10 años conozco a Neville, de ese que me hablas. Hace mucho tiempo que ya escuché a Neville y la verdad, justamente Neville fue quien me abrió a mí la mente desde la perspectiva religiosa a una perspectiva más amplia. El concepto de conciencia de Neville y digamos, la forma en cómo aborda la Biblia, justamente el tema de Neville, abrió mi mente de una manera extraordinaria y de a partir de ese momento ya rompí con esa creencia, digámoslo, que siempre fui muy abierto. O sea, no me mantuve cerrado a la creencia religiosa porque siempre dudé. Digamos que de un tiempo ya cuando estaba muy grande comencé a dudar y la duda comienza a disolver las barreras mentales. Si tú no dudas de lo que crees, te mantienes atado y aprisionado en la creencia. Pero si tú comienzas a dudar, comienzas a romper. O sea, una de las formas, digámoslo así, de romper las creencias mentales es comenzar a dudar de ellas, de eso que crees. ¿Por qué crees lo que crees? Comienza a cuestionar lo que crees. Te sugiero que comiences a cuestionar aquello que crees que probablemente te hace sentir mal, culpable, miedoso. Y que te preguntes a ti mismo, ¿por qué creo que esto me hace sentir mal, culpable y miedoso? ¿Es una verdad? ¿Realmente es una verdad? ¿O es simplemente una creencia impuesta por alguien más? Y yo solamente la acepté. Y si es así, te puedes dar cuenta que estás condicionado por un montón de creencias. Y hasta que no hagas consciente tus creencias inconscientes, tu inconsciente gobernará tu vida y tú le llamarás destino, decía alguien por ahí. ¿Quién sabe quién dijo eso? Eso acontece. Despertar es ser consciente de elegir a voluntad aquello que quiero, ser, hacer y tener, aquí y ahora, en presencia, y sabiendo que no hay nada ni nadie más grande que lo que yo soy. Cuando digo yo soy, no me refiero a Juan David ni a mi humanidad, sino al ser consciente que soy aquí y ahora, más allá del cuerpo y de la forma, de la no forma y de lo no temporal, vengo a la forma y al espacio-tiempo. Pero yo estoy fuera de ello. Yo. Tú también, pero no eres consciente. La mayoría no lo es. Eh, Justamente ese audiolibro Leticia de Neville fue el primero que yo escuché y por eso decidí compartirlo. Ese fue el primero que yo escuché, El mundo a su servicio, que habla de la Biblia y de su enfoque y comienza a romper muchas creencias. Por eso lo quise compartir y la verdad, pienso seguir grabando más audios de Neville porque la verdad las enseñanzas de Neville son muy interesantes y sobre todo prácticas. Me gusta porque Neville siempre nos insta a llevar a la práctica lo que él nos enseña, nunca que creamos en lo que él dice porque sí, o mucho menos en lo que la Biblia dice por fe ciega,
sino que nosotros lo podamos probar a través de nuestra propia experiencia. Así que nada, mi gente, quería simplemente pues, estar aquí, conectarme un rato, compartir con ustedes. Y pues nada, espero poderme conectar próximamente, seguir compartiendo un poco de mi tiempo, un poco de mis pensamientos. Y si algo de lo que les comparto les sirve, maravilloso. Recuerden darle like, compartir y comentar para que el algoritmo nos recomiende y podamos llegar cada vez a más personas. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima oportunidad.